Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar tejados, también conocidos como cubiertas, que tengan la misma inclinación en todos sus faldones. No nos va a importar cuál sea esa inclinación, pero tiene que ser igual para todos los faldones. También hay que tener en cuenta que en este ejercicio todos los aleros van a estar a la misma cota, es decir, a la misma altura. Por ser el primer vídeo lo vamos a explicar a partir de este ejemplo que se ve en pantalla, que es muy sencillo. Y en posteriores vídeos veremos ejemplos más complicados. Antes de nada tenemos que entender qué estamos dibujando. Lo que está en pantalla es una vista en planta de un edificio, cuyas paredes exteriores son los lados A, B, C, D y E. Lo que vamos a calcular es cómo vamos a tener que dividir el tejado, es decir, cuáles van a ser los faldones del tejado, de forma que cualquier gota de agua, de lluvia en este caso sería, que caiga en el tejado, tenga que recorrer la mínima distancia hasta caer al suelo o al canalón, en caso de que lo hubiera. Si la distancia que tiene que recorrer el agua es la mínima posible, cuando estamos en un ángulo, por ejemplo, entre los lados A y B, cualquier gota que caiga justo a la misma distancia en los dos podría estar tanto en el alero que da hacia A como en el que da hacia B. Entonces, ahí tendríamos una de las separaciones, una de las divisiones. Una vez que lo hayamos dibujado lo explicaré mejor, pero esas divisiones son las que vamos a llamar limatesas y limaollas. Existen otras líneas que también vamos a dibujar, que son las cumbreras del tejado. Ahora vamos a empezar con el dibujo en sí. Si queremos calcular dónde está la divisoria entre el faldón del lado A y el del lado B, tendremos que calcular la bisectriz del ángulo formado por esos dos lados, por esas dos paredes. Para ello vamos a aplicar el método que os expliqué en un vídeo anterior, que os habré dejado en una tarjeta en la esquina superior derecha de este. Es importante señalar que en este ejercicio, como todas las paredes son rectas, todas las cumbreras, limatesas y limaollas van a ser también líneas rectas vistas en planta. En realidad van a ser líneas rectas siempre, no solo en planta, pero en este caso lo que queremos dibujar es la planta. Una vez que tenemos la bisectriz entre las paredes A y B, vamos a calcular la bisectriz de todos los demás ángulos, en el orden BC, CD, DE y EA. Como veis, por el momento el proceso es muy sencillo. Ahora lo que nos queda también es sencillo, pero tenemos que tener cuidado de no equivocarnos. A simple vista podemos ver que uno de los faldones ya está terminado, el faldón que da hacia el alero A. Para poder continuar a partir de este faldón, tendríamos que tener la cumbrera, en este caso, que se forma como bisectriz del ángulo formado por las paredes B y E. Como esas paredes son casi paralelas, el vértice del ángulo nos quedaría fuera de la pantalla o de la hoja de papel si estuviésemos en una hoja de papel. Así que nos costaría dibujarlo. De momento vamos a dejarlo así y solo calcularemos esa bisectriz si nos hace falta. Es posible que sea la última cumbrera que tenemos que dibujar, la última recta, y entonces teniendo el extremo inicial y el extremo final no necesitemos la propia bisectriz, que de hecho es lo que va a pasar en este ejemplo. Esta cumbrera entre los lados B y E es la que marcará si una gota de agua que cae en una posición medio del tejado va hacia la pared E o hacia la pared B. Por eso, aunque no sean dos paredes contiguas, podemos ver que tiene sentido que una gota de agua vaya hacia una o hacia la otra. Podemos ver que el faldón que da hacia el alero D también está completo. Tenemos ya el triángulo formado por la bisectriz CD y la bisectriz DE, así que las vamos a marcar como solución final. Ahora tenemos un problema, y es que tal y como vemos, la bisectriz del ángulo BC no corta ninguna de las otras bisectrices. Y tenemos que obtener un punto de corte en el que no corte solo una, sino que se corten tres, una de ellas será ella misma, y otras dos. Una de las otras va a ser la del ángulo BE, y nos falta la tercera. La tercera, aunque parezca poco intuitiva, es la que forman los lados C y E, la bisectriz de ese ángulo. Así que la vamos a dibujar y una vez dibujada veremos cómo realmente esto tiene sentido. Bien, una vez trazada podemos ver que esta nueva bisectriz llega a la intersección entre las bisectrices CD y DE, es decir, corta con el vértice de ese faldón y además corta con la bisectriz del ángulo BC. Así que el segmento entre esas dos intersecciones es la parte que vamos a marcar de esta recta. Además, desde ese punto de corte con la bisectriz del ángulo BC,
es desde donde vamos a tener la limahoya entre los faldones que van hacia la pared B y hacia la pared C. Como ya he dicho antes, la cumbrera entre los lados B y E no la íbamos a calcular con una bisectriz, porque calculando todas las demás vamos a obtener dos puntos que sabemos que pertenecen a esa cumbrera. Luego, si los unimos, tendremos la propia cumbrera. Una de las cosas que nos falta de hacer en este ejercicio es entender cuál es la diferencia entre una limatesa, una limahoya y una cumbrera. En este ejemplo solo hay una cumbrera y es la que está contenida en la bisectriz del ángulo formado por las paredes B y E. Además, es importante destacar que la cumbrera no toca ninguna de las paredes exteriores. Dos propiedades de las cumbreras son que son todas ellas horizontales y que están a una altura mayor que los aleros, es decir, que el borde exterior del tejado. Es importante el hecho de que estén a mayor altura, porque si no el agua no iría hacia las paredes exteriores, se quedaría más cerca de estas cumbreras. Entonces tienen que estar a mayor altura para que el agua baje hacia las paredes exteriores. Todos los demás segmentos que hemos dibujado son limatesas y limahoyas. En realidad solo hay una limahoya, que es la formada por la bisectriz entre B y C. Todas las demás son limatesas. La diferencia entre una limatesa y una limahoya es que la limatesa, si vemos el tejado desde fuera, vemos que los dos faldones que la forman un ángulo de más de 180 grados. Además, las limatesas aparecen cuando en el contorno exterior del tejado el ángulo formado por las dos paredes a las que llega esta limatesa tiene entre sí un ángulo menor de 180 grados. La limahoya, en cambio, se forma cuando los tejados vistos desde fuera tienen entre sí un ángulo menor de 180 grados, que es lo mismo que decir que el ángulo de la fachada exterior o del contorno exterior del tejado que forma esa limahoya es de menos de 180 grados desde fuera, o lo que es lo mismo, por el interior de más de 180 grados. Esto, para que nos entendamos, aparece cuando el tejado tiene algún entrante. Como se puede ver aquí, entre las paredes B y C habrá una especie de entrante, mientras que en todos los demás vértices las aristas verticales serán salientes. Otra curiosidad es que tanto las limatesas como las cumbreras van a ser los puntos del tejado que menos agua reciban, mientras que las limahoyas y los aleros, borde perimetral del tejado, van a ser los puntos que más agua reciban. Ahora os voy a enseñar una representación de este mismo tejado en 3D para poder ver mejor la diferencia entre una limatesa, una limahoya y una cumbrera, y para poder ver que el dibujo realmente tiene sentido. Lo primero que nos tenemos que fijar es en que este tejado es cerrado, es decir, el agua no va a caer dentro del edificio por ningún punto. Además, vemos, como he explicado antes, que la cumbrera y en general todo el tejado va a estar por encima del borde exterior, es decir, de los aleros. En planta podemos ver perfectamente cómo la distancia entre cualquiera de los segmentos que hemos dibujado, ya sean limatesas, limahoyas o cumbreras, y los aleros a los que puede ir el agua es igual entre sí y además es la mínima distancia que tiene que recorrer el agua si cae justo sobre el segmento para llegar al borde del tejado. Y en una vista isométrica, o podría ser en perspectiva, vemos perfectamente cómo desde cualquiera de los puntos del tejado las gotas van a caer hacia un alero. Y además, si están sobre alguno de los segmentos que hemos dibujado, van a poder caer hacia dos aleros diferentes. Por ejemplo, cualquier gota que caiga sobre esta limatesa va a poder caer hacia este lado, hacia esta pared o hacia esta otra. Si caen sobre la cumbrera, pues pueden ir hacia esta pared o hacia esta otra. Y si caen sobre la limahoya, en realidad las gotas que caen sobre la limahoya no son las que nos interesan todas las que caen entre esa limahoya y la limatesa que tienen por encima o la cumbrera, ya que el agua va a caer hacia la limahoya y de la limahoya hacia el suelo. Con esta representación se ve además muy claramente la diferencia entre una limatesa, una limahoya y una cumbrera, que como vemos la cumbrera en realidad es una limatesa pero que es horizontal, aunque también tiene la característica de que no llega a ninguno de los vértices del tejado. La cumbrera siempre va a estar dibujada o bien entre varias limatesas o entre limatesas y otras cumbreras, pero nunca debe llegar a uno de los vértices. Esto se cumple para este tipo de tejados o de cubiertas,
Si en lugar de este tipo hubiésemos querido poner que una de las paredes sea vertical, por ejemplo, es decir, que en realidad no haya tejado en esa pared, o sea, parte del edificio, entonces sí que podríamos tener una cumbrera que llegue hasta el borde del edificio, hasta la pared, pero no va a quedar en un vértice, va a quedar en mitad de un lado. Pero como en este ejercicio estamos considerando únicamente tejados que tengan la misma inclinación en todos sus faldones, esto no nos importa de momento. Y aquí os dejo más en limpio la solución de este ejercicio, simplemente borrando todas las líneas auxiliares y quedándonos con el resultado, con la solución que estábamos buscando. Espero que con este vídeo os haya quedado claro cómo se dibujan los tejados o las cubiertas, cuáles son sus diferentes partes y que hayáis podido seguir paso a paso el ejercicio y hayáis llegado a la solución. En próximos vídeos haremos más ejemplos sobre tejados e iremos añadiendo nuevas características para los edificios, como pueden ser patios interiores, patios con formas curvas, también podrían ser paredes exteriores con formas curvas, o tejados que tengan faldones de diferentes pendientes. Así que si queréis entender los siguientes vídeos, os recomiendo que entendáis muy bien este y así podréis seguir porque vamos a basarnos en lo mismo que hemos empleado para realizar este ejercicio.